Entonces sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? Semana 7, momento de torsión. ¿Jóvenes? Sí, Va, muy bien. Ok, entonces, el material de la semana 7 es momento de torsión. Lo vamos a ir viendo poco a poquito, realmente es fácil, es sencillo, es comprensible y pues son poquitas las fórmulas que es una fórmula más a lo que ya hemos trabajado. Entonces no es difícil. Para trabajar el momento de torsión, ¿qué realmente es esto? Bueno, cuando ustedes mueven una manivela o cuando rotan algo, un eje, o cuando pedalean en la bicicleta, ¿qué es lo que hace el pedal? Pues el pedal lo que hace es aplicar fuerza a través de una distancia a un eje para que gire el disco y el disco hace que la cadena que está amarrada a la llanta de atrás de la bicicleta y hace que la bicicleta pedalee, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenemos nosotros en el pedal, nosotros hacemos una fuerza chiquititita en este pedal, el pedal está unido al eje y entonces así es como avanza la bicicleta. Ese es el ejemplo más claro, más evidente de cómo sucede el torque, ¿de acuerdo? Si lo vemos más de cerca, colocamos el pie en un pedal, del pedal al eje de giro, al punto de giro hay una pequeña distancia. Esa pequeña distancia lo que hace es mover este disco y en este disco alrededor hay una cadena que hace girar estas llantas grandotototas. Entonces, ese es el torque. Si el pedal fuera 2 veces más largo, requeriría menor esfuerzo, pero cada pedaleada llevaría muchísimo más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? El torque es un esfuerzo, dice, y se mide en libra-pie o en newton-metro. Recordemos siempre las dimensionales. Bueno, entonces, ¿qué realmente es eso de torque? Bueno, la fuerza que nosotros hacemos sobre el pedal, miran el pedal aquí de la bicicleta, esa fuerza que nosotros hacemos es la que provoca el torque. Esa fuerza tiene que ser perpendicular al punto de giro. Eso es muy importante que lo tomen y que lo tengan presente. Así como la fuerza es una cantidad vectorial que tiene magnitud o módulo, dirección y sentido, igual el torque. Y ahora vamos a aprender que el torque tiene... No, es para acá, perdón. Ahí está. Que el torque al final va a tener o un signo positivo o un signo negativo. Cuando nosotros aplicamos una fuerza, lo que vamos a hacer es colocar nuestros 4 dedos, miran mi mano, los 4 dedos, y si la fuerza está en esta llave, estoy hablando del lado izquierdo, hay una llave corona, creo que se llama esa, que queremos desatornillar, valga la redundancia, ese tornillo. Entonces le damos en sentido contra las manecillas del reloj, contra las agujas del reloj. A ese momento, a ese torque, le vamos a llamar un torque positivo. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Como la fuerza que se está realizando por la distancia del centro de giro hacia donde se está aplicando la fuerza. Entonces, este sentido de torque va a ser positivo. Si el torque es hacia el otro lado, o sea, en sentido del movimiento en las agujas del reloj, va a ser negativo, ¿de acuerdo? Entonces, miran el dibujo del lado izquierdo, por favor, esto escríbanlo, apúntenlo y
márquenlo con amarillo. El momento que provoca el torque en sentido contrario a las agujas del reloj va a ser positivo. Ahora veamos, es como una puerta. Si nosotros queremos abrir una puerta, aquí está, y estamos empujando en el filo de la puerta, no vamos a hacer absolutamente nada. Si la fuerza que estamos aplicando está acá y está dirigida hacia el centro de giro, no va a provocar ninguna rotación, ¿verdad? Aunque ustedes apliquen 100.000 kilogramos newtons metros por segundo cuadrado, o sea 100.000 newtons, nunca van a lograr que la puerta se abra o se cierre. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en el lugar no adecuado, no correcto. En cambio, y en este caso el momento que se aplica en este punto de la puerta, como no va a provocar rotación, no vamos a lograr que se abra ni que se cierre la puerta, porque lo estamos haciendo el esfuerzo en el filo de la puerta. Entonces, ese momento se va a llamar cero. El momento de torsión va a ser cero. En cambio, cuando la fuerza no se aplica en el filo de la puerta, en este caso, sino que es perpendicular a la distancia del eje de giro, en este caso, ¿dónde gira la puerta? ¿Cuál es el eje de giro? ¿Dónde están las bisagras? Perfecto. Ese eje de giro es este que estoy mostrando acá. ¿Logran verlo? Solo lo voy a hacer muchísimo más grueso. La puerta va a girar y entonces la distancia que hay del eje de giro hacia el punto donde se está haciendo la fuerza, ustedes pueden observar que la fuerza se está haciendo en forma perpendicular a esta distancia. ¿Logran verlo? Entonces tenemos acá, voy a hacerlo más grueso para que lo visualicen más. Aquí está. Entonces, esta distancia. Si aplicamos la fuerza muy pegadito, por ejemplo, a 2 centímetros de la bisagra, ¿va a ser fácil o va a ser difícil abrir o cerrar la puerta? Si nosotros aplicamos la fuerza a mayor distancia, ¿va a ser más fácil o más difícil cerrar esa puerta? ¿Quién me dice? Ay, me duele el brazo. ¿Cómo va a ser eso? La fuerza. ¿Cuándo vamos a necesitar más fuerza? Cuéntenme. ¿Logran ver la imagen? Sí. Muy bien. Entonces, aquí en esta vamos a hacer menor esfuerzo para cerrar la puerta o mayor esfuerzo. ¿Y que yo siento que es menor el esfuerzo que hay que hacer ahí? No. Pues mayor y que... Definitivamente, póngase usted a 2 centímetros de las bisagras y trate de cerrar la puerta. Cuénteme cómo le va a costar. Hágalo. Tiene una puerta por ahí, trate de empujarla ahí. Va a ver usted que es más difícil, ¿verdad? Entonces, ahí es donde lo que yo quiero que ustedes vean es, tenemos un eje de giro, que en este caso es como dijo, ¿quién? Que eran las bisagras. Muy bien. Hay una distancia hacia donde vamos a aplicar esa fuerza, y esa fuerza, así como está aquí en la imagen, esta fuerza que vamos a aplicar aquí tiene que ser perpendicular. Eso es muy importante, perpendicular a este plano, ¿de acuerdo? Yo creo que más clarito no puede verse. Perpendicular, aplicamos la fuerza. Ya vimos que si aplicábamos la fuerza en el mismo eje, así en esta misma línea no íbamos a lograr ningún torque, ¿verdad? Bueno, tenemos dos casos especiales, dice aquí. El momento de fuerza
es la fuerza por la distancia del eje de giro. Si nosotros vemos desde arriba la puerta, la estamos viendo en planta, aquí están las bisagras, aquí está el filo de la puerta y vamos a aplicar acá una fuerza. Entonces va a ser esta fuerza por la distancia del centro de giro o del eje de giro hacia donde estamos aplicando la fuerza. Pero ¿qué pasa si la fuerza no es perpendicular? Aquí tenemos, no sé si logran ver que aquí tenemos un cuadrito. Este cuadrito lo que me está diciendo es que hay 90 grados entre la puerta en este caso y la fuerza que estamos aplicando. Ahora, si nosotros aplicamos con un ángulo alfa, ojo con esto, entonces aquí tenemos que hacerlo por el seno de ese ángulo. El seno del ángulo por la fuerza por la distancia. Entonces recordemos nuestras funciones trigonométricas, que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, cuando nosotros querramos encontrar el momento de torsión, cuando una fuerza está siendo aplicada con un ángulo, entonces vamos a tomar esa fuerza, ¿sí?, por la distancia por el seno del ángulo que está formándose con el lugar con el que estamos viendo la forma. No sé si logran ver esto, jóvenes, si se mira, si se entiende. Cuando la fuerza sea con cierto ángulo, vamos a tomar entonces la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. ¿Estamos? Bueno. Aquí tenemos una barra. Aquí dice una fuerza que sale, o sea, la fuerza se está aplicando de atrás hacia adelante. Aquí. En esto estamos aplicando una fuerza hacia arriba, perpendicular a esta distancia. En este otro caso la fuerza sale, o sea, es como que estuviéramos, y en esta entra, como que si estuviéramos metiendo la fuerza sobre la pantalla de la computadora. Entonces, ahí es siempre perpendicular al filo de la puerta, si pensamos que es la puerta. En esta F3, ¿se provoca torque, sí o no? ¿Quién me dice? Jóvenes, ¿se provoca torque en la fuerza 3, sí o no? Voy a hacer que rote la puerta. Yo estoy viendo la puerta aquí desde arriba. Aquí hacia abajo están las 3 bisagras. Estoy viendo una vista desde arriba. Voy a hacer que gire, que rote la puerta, sí o no, si le aplico la fuerza 3. No. Perfecto. No voy a lograr que rote. Si le aplico la fuerza 2, Sí va a haber rotación. sí va a haber rotación. En el caso de la fuerza 4, vamos a hacer, y fíjense bien, la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la distancia del punto origen, del punto de giro, hacia donde se está aplicando la fuerza 4? ¿Cuál es la distancia? B. ¿Logran ver la letra B? Sí. Muy bien, entonces en el caso de la fuerza 4, el momento de torque o de torsión va a ser igual a la fuerza 4 por B, que es la distancia al punto de giro, por el seno del ángulo que se esté formando. ¿Cuál es el momento de torsión con la fuerza 1? ¿Quién me lo dice?
¿Quién me lo dice? Jóvenes, están tomando captura de pantalla de cada diapositiva. Por favor, tómenla. Jóvenes. Jóvenes. Están tomando capturas de pantalla. ¿Qué manda? Esta presentación está en el material de aprendizaje. Sí, pero tomen captura de pantalla, vayan haciendo anotaciones, por favor. Vayan, es que si solo se quedan viendo, se les va. O sea, yo necesito que ustedes estén conmigo a la par mía, que estén entendiendo, que estén haciendo anotaciones, porque esa es la mejor forma de aprender, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dijimos que era por el seno del ángulo. Excepto, fíjense bien, al aplicar una fuerza en un cuerpo, este tiende a realizar un movimiento de rotación, así como lo vimos en la puerta, ¿verdad? Aplicamos una fuerza perpendicular o con cierto ángulo y vamos a lograr que el objeto rote cuando tiene un eje de giro. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo o cuando el sistema que estamos trabajando está en equilibrio? Si está en equilibrio, ¿qué es lo que pasa? La sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Esto lo vimos en el módulo 1. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y si el cuerpo está en reposo, quiere decir que está en equilibrio, la sumatoria de momentos de torsión también va a ser igual a 0. Entonces, miren, tenemos acá una fuerza A que está en sentido antihorario, está aplicando hacia abajo. El momento en la fuerza A va a ser positivo o negativo. Jóvenes, ahí está escrito, por favor lean, aquí ve, ¿qué dice? Va a ser positivo. Va a ser positivo. Y en el punto B, ¿va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Cuando va en sentido de las agujas del reloj, estamos hablando de un torque negativo. Por lo tanto, este torque va aquí y este torque positivo va a venir aquí, ¿de acuerdo? Están cruzados. Esto lo hago ver porque en las diapositivas, esto es lo que está en las diapositivas, solo que a mí me gusta hacerlo en más grande, pero es el mismo material de las diapositivas. Yo lo explico más despacito y me gusta verlo así como que más grandote. Bueno, entonces tenemos el torque antihorario en contra del sentido del movimiento de las agujitas del reloj. Ese va a ser para nosotros un momento de torsión o un torque positivo. Bueno. Y entonces empieza nuestro primer ejercicio. ¿Por qué? Porque saber las cosas y no aplicarlas no tiene absolutamente ningún sentido, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que saber? Momento de torsión es igual a ¿qué? A fuerza por distancia. Pero en este caso tenemos dos fuerzas que están siendo aplicadas a distintas distancias. ¿Logran ver? Tenemos un cilindro pequeño rotando en dirección contraria al cilindro grande. ¿Logran ver? Esta es la fuerza 1 o tensión 1 que me va a provocar un momento de torsión positivo o negativo. Positivo. No. El momento de torsión de la fuerza 1 va a ser negativo, porque va en el sentido de las agujas del reloj. Si yo empujo hacia allá,
Entonces va a ir en el sentido de las agujas del reloj. Entonces el momento de tensión de la fuerza 1 o tensión 1 va a ser negativo. ¿A qué distancia del centro de rotación está la tensión 1? Jóvenes, por favor miren la pantalla y me dicen a qué distancia se está realizando la tensión 1. Ya lo hice más grande para que lo vean. Sería la distancia del radio 1, ¿no? Bravo, muy bien. ¿Quién habló? Edwin Cubas Pérez. Muy bien, Edwin, perfecto. Estamos aplicando del centro de giro, aquí está señalado, vean, de aquí del radio 2 hacia afuera está con línea continua y hacia adentro nos indica que ahí va el eje de giro. Entonces, del centro del eje de giro hacia donde se aplica la tensión 1 hay una distancia R1. Muy bien, Edwin. Ahora pregunto, la tensión 2, ¿a qué distancia del eje de giro está siendo aplicada? R2. Bravo, muy bien. ¿Quién habló? Luis Pedro. Bravo, Luis Pedro. Muy bien. El centro de giro o el eje de rotación está acá y la tensión 2 está siendo aplicada a una distancia R2. El momento de torsión de la tensión 2 o fuerza 2, ¿qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿Por qué negativo? porque va contra las... contra el reloj, no me acuerdo cómo se llama. Sí, contra el... Mire, las agujas del reloj, ¿para dónde caminan? A la Hacia derecha. la derecha. Esta fuerza 2, cuando yo aplique una fuerza 2, ¿hacia dónde se va a mover el cilindro pequeño? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Pueden leer ahí arriba lo que escribí en un rótulo que está todo de amarillo, que dice que es positivo o es negativo el momento de torsión cuando está en sentido antihorario, o sea, contra el movimiento de las agujas del reloj. ¿Logran leerlo? Sí, dice que es positivo. Entonces, el momento que me va a generar la tensión 2 va a ser positivo o negativo. Positivo. Positivo. Y el momento de torsión, que me va a generar la tensión 1 va a ser positivo o negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Dijimos que, lo voy a marcar aquí arriba, dijimos que momento, ok, voy a quitar esto por un momento. Momento es igual a ¿qué? ¿Qué quiere decir esto que está aquí arriba? Momento es igual a ¿qué dijimos? A ver, ¿quién me lee lo que estoy pintando ahorita? ¿Qué dice? Fuerza y distancia. Muy bien. ¿Qué característica debe tener esa fuerza? Que debe ser perpendicular o paralela. Perpendicular. Perfecto. Acuérdense siempre lo de la puerta.
Si nosotros ponemos nuestra mano en una de las caras de la puerta, ¿la podemos hacer rotar, sí o no? Sí. Si colocamos nuestra mano en el filo de la puerta, jamás la vamos a hacer rotar. Entonces, la característica de esa tensión es que debe ser perpendicular. Entonces, si momento es igual a fuerza por distancia, ¿cuál es el momento que me está generando la tensión 1? ¿Quién me dice? El momento de la tensión 1 va a ser igual a ¿qué? En el dibujo está todo. Sería tensión 1 por radio 1, ¿no? Bravo, muy bien. ¿Quién lo dijo? Edwin. Bravo, Edwin, muy bien. ¿Con qué signo, Edwin? Negativo. Muy bien. ¿Y cuál es el momento que me está generando la fuerza 2? Igual tensión 2 por radio 2. ¿Pero qué signo? Positivo. Muy bien. Entonces, bravo. Entonces, eso que dijo ahorita es justo lo que está acá. Los datos que me da el ejercicio son una tensión 1 de 5 newtons y el radio 1, que es 1 metro. Una tensión 2, que es 15 newtons, y un radio 2, que es medio metro. Entonces, pero ya la fórmula ya me la habían dicho, entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos. Vean, dice cuál es el momento de torsión y de qué forma va a dar vuelta estos dos cilindros. Es un sistema. Entonces, hay una fuerza que me jala hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj y tiene un sentido negativo, ¿verdad? Que fue lo que me acaba de decir Edwin, ¿verdad? Esta es la ecuación que él mencionó. O sea, el momento aquí va a ser igual a la sumatoria. En este caso tenemos dos momentos, entonces cuando hablemos de una figura como esta que tiene dos momentos, tenemos que contemplar cada uno de esos momentos de torsión con su respectivo signo. Y vimos que el momento de torsión de la fuerza 1, como va en sentido de las agujas del reloj, va a ser negativo y que está siendo aplicada una fuerza que en este caso se llama tensión 1. ¿Y en qué distancia? Del centro del eje de giro hacia el punto de aplicación de la fuerza, tenemos una distancia R1 con signo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una torsión negativa y justo acá les coloqué en amarillo que las que van en sentido contrario, si yo jalo la fuerza 2, entonces me va a hacer girar el pequeño cilindro en contra del movimiento de las agujas del reloj, o sea, antihorario. Por lo tanto, voy a tener un momento, sumatoria de momentos, uno negativo y uno positivo. Sustituyendo los valores, me dan todos los valores, la tensión 1, el radio 1, la tensión 2 y el radio 2. Aquí, por favor, tengan presente siempre la ley de signos. Cuando yo multiplico la tensión 2 por el radio 2, me da 7.5 newton metro y la tensión 1 por radio 1 me da menos 5. Por lo tanto, el momento de torsión va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la que va en contra, o sea, la que va en contra de las agujas del reloj, la tensión 2, va a hacer que todo este sistema gire hacia la izquierda. Y esta es la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, el momento de torsión y el sentido de este sistema finalmente va a ser de 2.5 newtons metro. Acuérdense, la fuerza es en newtons y la distancia en metros. Si les dan
una distancia en centímetros, si les dan una distancia en pulgadas, tienen que pasarla a metros. Eso es algo que no hicieron en el examen. Había una masa de libras y solo multiplicaron las libras por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y por supuesto que eso lo tuvieron con error. ¿Por qué? Porque la masa debió ser en kilogramos. Hubo un ejercicio también que estaba dada la masa en, creo que eran 1300 gramos. Entonces lo tenían que pasar a kilogramos. Ojalá en este segundo examen parcial lo tengan presente y no se equivoquen. La fuerza en newtons y la distancia en metros. El sentido del momento de torsión, si va así como se mueven las agujitas del reloj, digamos a la derecha, ese momento de torsión va a ser negativo, como este, y si haría rotar el objeto en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces va a ser positivo, ¿de acuerdo? Acuérdense, es fuerza por distancia, la fuerza debe ser perpendicular y la distancia en metros. Muy bien, preguntas con esto. Esto es básicamente el tema de hoy. Si comprendimos este ejercicio, ya lo tienen en sus manos. Preguntas. ¿Qué quiere decir MO? ¿Quién me dice? Porque dice cuál es el mo. ¿Pero qué es mo? El momento. Muy bien, momento de torsión. Bravo. Muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice acá, el torque es igual a 0 si el cuerpo está en equilibrio. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y en este primer caso es 0, por lo tanto, peso es igual a tensión. En este otro caso, la fuerza normal, como está en contacto con una superficie, la fuerza normal es igual al peso en sumatoria de fuerzas en Y. Con respecto a la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener que la fuerza 1 más la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 3. En este caso, no vamos a tener momento de torsión porque el cuerpo está en equilibrio. En este otro caso, igual se habla de un cuerpo en equilibrio, por lo tanto, el momento de torsión va a ser 0 en todos estos casos. Muy bien, les dejo para que piensen un momentito. Este ejercicio también está en su material de aprendizaje, lo único es que yo lo hice más grande. Ahora, en el ejercicio dice MF, y dirán ustedes, ¿por qué MF? Porque esto está tomado de un texto en inglés y MF quiere decir la masa del padre, father es en inglés. Y de la niña pueden ver que el peso es la masa de la niña, que en este caso la hija es hija de este señor, entonces así se escribe, daughter, es la masa de la hija por la gravedad. Entonces, quiero que por favor ustedes se tomen unos minutos y traten de determinar el momento de torsión de este sistema. Los dejo unos minutos.
Bueno, ¿hay alguna persona valiente? ¿No? Bueno. Muy bien, aquí lo tengo, igual al que tienen en su material de aprendizaje. El peso del padre, del father, es la masa del padre por la gravedad. No es nada nuevo. El peso de este sistema es igual a la masa de esto que está aquí por la gravedad. Y el peso de la hija, WD, daughter, es igual a la masa de la hija por la gravedad. Entonces, ustedes ya saben determinar la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí no tenemos nada en X, todo es en Y. Entonces, ¿cuál es la única superficie que está en contacto en el sistema? Es la fuerza normal de este sistema, que está en contacto con esta base. Luego, eso es hacia arriba, por lo tanto, la fuerza normal es positiva. A eso le vamos a restar el peso del father, o sea, el peso del padre, le vamos a restar el peso de la daughter, que es el peso de la hija, y le vamos a restar el peso de todo este sistema, ¿sí? Esto que está aquí en medio. Entonces, vamos a quitar esto, lo voy a poner arriba. El peso del padre es la masa del padre por la gravedad. El peso de la hija es la masa de la hija por la gravedad. Y el peso de este sistema va a ser igual a su masa por la gravedad. Tenemos un elemento en común. Primero lo pasamos del lado derecho para encontrar la fuerza normal, que era la primera pregunta. Y la fuerza normal va a ser igual a la gravedad multiplicada por la sumatoria de la masa del papá más la masa de la hija más la masa del sistema. ¿Hay preguntas con esta parte? Por el momento todo bien, ingeniera. Sí se entiende bien, ¿verdad? En su material de aprendizaje tienen esto, solo que está en chiquitito, pero es lo mismo. Va. Ahora, vamos a hallar la sumatoria de momentos, porque cada uno de ellos, o sea, el peso del papá haría girar hacia qué lado positivo o negativo este sistema. Es un columpio. El peso del papá va a provocar un momento positivo o negativo. Negativo. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Porque va en contra de las agujas del reloj. Entonces, cuando va en contra de las agujas del reloj, se llama antihorario. Mire el listoncito amarillo que le volví a escribir ahí. Cuando el momento que se genera va en contra de las agujas del reloj, provoca un momento positivo o negativo. Jóvenes. Positivo. Positivo. O sea, pensemos que en este caso, si estuvieran a la misma distancia del eje de giro y el papá obviamente pesa más, provocaría un momento positivo o negativo. Negativo, ¿Por qué negativo? porque pesa más, entonces subiría la niña, él bajaría. Entonces, como bajaría el columpio, el movimiento sería en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí o no?
O sea, el columpio se levantaría y giraría en este sentido. ¿Sí lo ve? Correcto. Como él bajaría, entonces el movimiento sería en contra de las agujas del reloj, por lo tanto el papá siempre me está generando un momento positivo. ¿De acuerdo? No, yo creo que no lo han visto todavía. Simple y sencillamente el papá me está haciendo una fuerza hacia acá, entonces el columpio se va a mover hacia, como dijeron, se va a levantar la niña y va a bajar al papá, digamos. Entonces es un momento positivo porque sería en contra del movimiento de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? El momento de torsión que genera el padre. ¿Quién me explica qué momento es el que está generando la hija? Sentido horario. ¿Y eso qué significa? Negativo. Muy bien. O sea, pensemos por un momentito que la hija pesara 10 veces más de lo que está pesando. Entonces, eso giraría hacia el movimiento de las agujas del reloj y eso sería un momento horario, tal como las agujas del reloj. Y entonces, todos los momentos que se generan, que me generan una rotación en el sentido de las agujitas del reloj, va a ser un momento negativo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, fíjense que aquí hay algo interesante, porque dice, ¿dónde debe sentarse él para equilibrar el sistema? Si desde el momento que me dice equilibrio, me está diciendo sumatoria de momentos es igual a 0. Ojo con esa palabra, por favor. Si se dice que el sistema de masas, el sistema de objetos, en este caso, el sistema de estas dos personas en un columpio, va a estar en equilibrio, significa que sumatoria de momentos es igual a 0. Y momento es fuerza por distancia. ¿Cuál es la fuerza que está haciendo el padre? Fuerza normal. No. Ahí no hay ninguna fuerza normal para el padre. Está señalada con una flecha celeste. Es el peso del padre, masa del padre por gravedad. ¿Logran ver aquí abajo donde está el señor? MF es masa del padre por la gravedad. Esa es la fuerza que él está haciendo. Pregunto, ¿a qué distancia está el padre del eje de rotación? Distancia de. Una distancia de. Muy bien. ¿El momento que me genera el padre va a ser positivo o negativo? Positivo. Muy bien. ¿El momento que me genera la hija va a ser positivo o negativo? Negativo. Muy bien. ¿Cuál es la fuerza que está realizando la hija? Masa de la niña por gravedad. Bravo. Es su peso, ¿verdad? Es el peso de la niña, es masa por gravedad.
¿A qué distancia? Muy bien, está ella aplicando esa fuerza. Sería L partido menos 2. L dividido 2. Ahí hay una rayita de más, gracias por hacerlo ver. Hay una lineecita de más que no tiene nada que ver ahí. Gracias. Entonces, ¿a qué distancia está la niña? Ahora sí. ¿A qué distancia está aplicando la niña la fuerza de su peso con respecto al eje de giro? L dividido 2. ¿Lo miran ahí arriba? Sí. Muy bien. Entonces, como me pregunta, para equilibrar el sistema, entonces o se va del lado del papá o se va del lado de la hija. Uno de los dos tiene que ser. Entonces, yo hago sumatoria de estos dos, el peso por la distancia del papá menos peso por la distancia de la hija, y esto me va a dar 0. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el peso del papá es masa del papá por gravedad. Y el peso de la hija es masa de la hija por gravedad. Entonces, yo elimino la gravedad y me queda que la distancia en la cual el papá debe sentarse para equilibrar este sistema es la masa de la hija por L dividido 2 dividido la masa del padre. ¿Estamos? Esto es un juego de términos, pero lo importante es que ustedes comprendan cómo sale todo esto. ¿Estamos? Entonces, empecemos primero. Veamos otra vez nuevamente. Momento total en este sistema va a ser la sumatoria de momentos, que es fuerza por distancia. En este caso, la fuerza, lo voy a escribir aquí, la fuerza va a ser sumatoria de pesos, ¿sí? Sumatoria de pesos por distancia. Lo voy a escribir así para que no se me equivoquen. Que en este caso tenemos ahí está. En este caso tenemos sumatoria de pesos por distancia, que es el caso particular. ¿Cuál es la fuerza que está actuando con ellos? El peso del papá, el peso de la hija y la distancia que está aplicándose ese peso hacia el punto de giro. El punto de giro está justo aquí. Entonces, de aquí hacia donde está el papá hay una distancia D, y de aquí hacia donde está la hijita hay una distancia L medios. Preguntas con este ejercicio. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces veamos otro ejercicio. Aquí tenemos nuevamente, y yo lo tapo, siempre lo tapo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que ustedes analicen, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un sistema, hay una barra, podría ser una barra de acero, una barra de madera, no importa, y a esta barra se le están aplicando 3 fuerzas.
¿A qué distancia se está aplicando la fuerza 1? Jóvenes, ¿a qué distancia se está aplicando la fuerza 1 en el punto B? Jóvenes, miran mi presentación. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Gracias. ¿Cuál es el punto de giro en ese diagrama? A. Muy bien. El punto A es el punto de giro. Muy bien. ¿A qué distancia de A se encuentra el punto B? A 5 metros. Muy bien. ¿Cuál es la fuerza 1? ¿Cuál es el valor de la fuerza 1? 20 newtons. Entonces, ¿cuál es la ecuación del momento de torsión? ¿Cuál es la ecuación del momento de torsión, jóvenes? Sería fuerza por distancia. Bravo, muy bien. Pregunto, cuando la fuerza me hace rotar el objeto en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿qué signo se le pone? Positivo. Bravo, muy bien. Entonces, ¿cuál es el momento de torsión de la fuerza 1? Es un signo más, fuerza 1 por 5 metros. Por lo tanto, es 5 por 20. ¿Cuánto es? ¿100 qué? ¿En dimensional? No. Fuerza por distancia, ¿cuál es? ¿Cuál es la dimensional del momento de torsión si estamos multiplicando fuerza por distancia? ¿La fuerza en qué está dada, jóvenes? En Newton. ¿Y la distancia? En metro. Entonces, el momento de torsión, ¿cuál es la dimensional? Kilogramos sobre segundos, ¿no? No, hombre. ¿La fuerza de tensión en qué está dada? La fuerza 1, ¿en qué magnitud, en qué dimensional está dada? En Newton. Bueno, ¿y la distancia en qué dimensional? Metro. Y si lo multiplico, ¿qué obtengo? Newton metro. ¿Sí? Newton por metro me da Newton metro. Entonces, la fuerza 1 me genera un momento de torsión positivo de 100 newtons metros. ¿Lo miran o no lo miran? ¡Yujú! Sí, ingeniera. Va. Entonces, ¿por qué? Porque es fuerza 1, que son 20 newtons, por los 5 metros me da 100 newtons metro positivos. Muy bien. Ahora pregunto la fuerza 2.
¿Hacia dónde me va a hacer girar la varilla? En sentido de las agujas del reloj, la fuerza va hacia arriba o hacia sentido horario o antihorario. Antihorario. Muy bien, por lo tanto, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Cuál es la fuerza 2? 30 newtons. Muy bien, 30 newtons. Por el seno de 37, ¿cuánto es? Seno de 37 grados. ¿Y a qué distancia está aplicada la fuerza 2 del punto de rotación? Serían 10 metros. Perfecto. ¿Quién está hablando? Yesenia. Muy bien, Yesenia, 10 metros. Entonces, el momento de torsión de la fuerza 1 dijimos que era 100 newton metros. El momento de torsión de la fuerza 2 va a ser los 30 newtons por los 10 metros me da 300. 300 multiplíquenlo por seno de 37 grados. ¿Cuánto le da? Muchas gracias. Entonces tengo, ¿qué dimensional? ¿Quién habló? Perdón porque pregunte quién, pero es que así lo voy conociendo. Sería newtons metro. Muy bien, newtons metro. Entonces tenemos 100 newton metros de la fuerza 1, 180 newton metro de la fuerza 2. Miremos la fuerza 3. Con respecto a la fuerza 3, está aplicada directamente hacia abajo. ¿Qué momento de torsión genera? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. ¿Qué signo tiene un momento de torsión horario? Menos. Negativo. Muy bien. Yesenia, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, la fuerza 3, ¿cuánto mide? 15 metros. La fuerza 3, ¿cuánto mide? Fuerza 3. ¿Son 15 metros? No. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el valor de la fuerza 3? Son 40 40 newtons. ¿Y a qué distancia está aplicada el punto de giro? Si son los 15 metros. Entonces multipliquemos 40 por 15. ¿Cuánto le da? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces hagamos 100 más 180 menos 600. ¿Cuánto les da? Menos 320. Menos 320, 320. 320 no. ¿Cuál es el valor? ¿320 no? Díganlo bien. Perfecto. ¿320 qué? Newton metro. Bravo. Newtons metro. ¿Ya vieron que lo pueden resolver? Perfecto. Miren. Ahí está. Ya lo resolvieron ustedes. Los felicito. Y está resuelto en su material de aprendizaje. Entonces, solo tenemos que ver si va a generar un momento de torsión positivo o negativo. Y si tiene un ángulo, por el seno del ángulo. Y siempre tomen en cuenta la distancia a la cual está siendo aplicada la fuerza, ¿de acuerdo? Para generar el momento de torsión. Preguntas con este ejercicio. ¿No? Todo claro, clarísimo, ¿verdad? ¿Verdad que está fácil? Sí, muy fácil este tema. ¿Miramos un ejercicio más o ya no? Mañana
será. Claro que vamos a ver un ejercicio más. Muy bien. La cabeza aquí. ¿Qué manda? Ya duele la cabeza, Leslie. Ya duele la cabeza. ¿Cómo que ya duele la cabeza? Al contrario, póngase contento que ya entendió cómo es esto. El centro de gravedad. ¿Alguno de ustedes puede hacer la parada de manos en el aire? Puede pararse con las manos en el suelo sin estar sobre una pared. Jóvenes, Sí. ¿quién lo puede hacer? Sí. No. ¿Usted lo puede hacer? Encienda cámara. Va, encienda cámara. Sí. Jimmer. Ahora. A ver, pues, encienda cámara. Queremos ver. Vamos a ver cómo lo hace. Eso. Pero seguro que lo hace bien, no se va a caer. Yo creo que Diego Alejandro también puede. A ver, vamos a ver quién quiere hacerlo. Yo no puedo, yo me caigo. A ver, ¿quién dijo que sí podía? Jimmer. Jimmer Alexander dijo que sí puede. Va, a ver, hágalo. Lo puede hacer sin caerse. No tengo espacio. No tengo espacio donde estoy. Ah, qué Es un lástima. espacio reducido. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hacen una paradilla de manos así en el aire? Lo que buscan es su centro de gravedad, ¿de acuerdo? Cuando ustedes están buscando un centro de gravedad, es lo que les permite mantenerse en equilibrio. Qué lástima que no tenga espacio Jimmer.